Una hija abandonó a su pequeña niña de 5 años en la puerta de su madre. Cuando la abuela vio a la nieta que nunca supo que existía, rompió en llanto. Nadie podría haber imaginado lo que sucedería después, una historia de superación y esperanza que tocará tu corazón. Bienvenido de nuevo, deja tu like en el video, suscríbete al canal y disfruta la historia. El tranquilo retiro de Dolores Martínez, una viuda de 68 años, se vio completamente alterado aquella mañana de 1900. Otoño en Valencia. El sonido del timbre resonó por su pequeña casa frente al mar Mediterráneo, donde había encontrado paz desde la muerte de su esposo una década atrás. Al abrir la puerta, Dolores se encontró con una imagen que jamás olvidaría. Una niña pequeña, con ojos asustados y cabello revuelto, sosteniendo un oso de peluche desgastado contra su pecho. Junto a ella, una maleta vieja y una nota escrita, apresuradamente: «Es tuya ahora. Ya no puedo más». El corazón de Dolores se detuvo por un instante mientras sus ojos recorrían el rostro de la pequeña, buscando en sus facciones algún rastro familiar. Allí estaba, sin duda, el mismo perfil de su hija Elisa, a quien no veía desde hacía años, tras una dolorosa discusión que había terminado con su relación. La niña, Francisca, según decía un pequeño brazalete en su muñeca, no pronunciaba palabra alguna. Sus grandes ojos oscuros observaban a Dolores con una mezcla de miedo y curiosidad. «¿Tu mamá dónde está, cariño?», preguntó Dolores con voz temblorosa, escudriñando la calle vacía. La niña apretó más fuerte su oso de peluche y bajó la mirada hacia sus zapatos desgastados. No hubo respuesta. Con manos temblorosas por la artritis, Dolores recogió la pequeña maleta y guió a la niña al interior de su modesta casa. El aroma a pan recién horneado llenaba el ambiente, contrastando con la tensión del momento. La anciana intentó mantener la calma, mientras su mente procesaba lo que estaba sucediendo. Esta niña era su nieta, una nieta cuya existencia había desconocido por completo hasta ese momento. «¿Tienes hambre, Francisca?», preguntó suavemente, intentando establecer algún tipo de conexión. La niña asintió levemente, el primer signo de comunicación desde su llegada. Dolores la condujo hasta la cocina, donde le sirvió un vaso de leche tibia y unas galletas caseras. Mientras la pequeña comía en silencio, Dolores observaba cada detalle de su rostro, buscando respuestas en aquellos ojos que parecían cargar con más tristeza de la que cualquier niño debería conocer. Esa noche, después de preparar un improvisado espacio para dormir en su pequeña habitación de invitados, Dolores se sentó en el borde de su cama y lloró en silencio. Su pensión apenas alcanzaba para cubrir sus propios gastos. Sus manos artríticas dificultaban tareas tan simples como abrochar botones, y la idea de criar a una niña a su edad parecía una montaña imposible de escalar. Sin embargo, mientras secaba sus lágrimas, una determinación inquebrantable comenzó a formarse en su interior. Esta niña, su sangre, había sido rechazada una vez. Dolores no permitiría que fuera rechazada nuevamente. A la mañana siguiente, los susurros comenzaron. Valencia podía ser una ciudad grande, pero el barrio marinero donde vivía Dolores funcionaba como un pueblo pequeño donde las noticias volaban. «¿Has visto? La vieja Dolores tiene una niña ahora», murmuraban las vecinas mientras colgaban la ropa en los balcones. «¿De dónde habrá salido? Su hija desapareció hace años». Dolores intentó ignorar las miradas curiosas mientras caminaba con Francisca hacia la escuela local. La directora, una mujer de mediana edad con gafas de montura gruesa, la recibió con evidente escepticismo. «Necesitamos documentación oficial, señora Martínez, certificado de nacimiento, historial médico, registros de vacunación. Sin esos papeles, no podemos admitir a la niña».
Los conseguiré, respondió Dolores, con firmeza, apretando suavemente la mano de Francisca. Solo necesito tiempo. El camino de regreso a casa fue silencioso. Francisca mantenía la mirada fija en el suelo, arrastrando los pies. El mar rugía suavemente a lo lejos, un sonido que normalmente tranquilizaba a Dolores, pero que hoy parecía amplificar su ansiedad. ¿Cómo conseguiría los documentos necesarios? ¿Dónde estaba Elisa ahora? Y lo más importante, ¿cómo ganaría la confianza de esta niña que parecía haber levantado un muro invisible a su alrededor? La primera visita de los servicios sociales llegó una semana después. Una trabajadora social llamada Margarita, con un bloc de notas y ojos escrutadores, recorrió cada rincón de la pequeña casa de Dolores, haciendo preguntas que sonaban más a acusaciones. ¿Tiene alguna forma de comprobar su relación con la niña? ¿Ha intentado contactar con la madre? ¿Cómo piensa mantenerla económicamente? ¿Es consciente de que su edad podría ser un impedimento para proporcionar el cuidado adecuado? Cada pregunta era como una puñalada, pero Dolores mantuvo la compostura. «Haré lo que sea necesario», respondió con determinación. «Esta niña es mi responsabilidad ahora». Una tarde, mientras Francisca dormía una siesta, Dolores decidió revisar la pequeña maleta que había traído consigo. Entre ropa mal doblada y un par de zapatos gastados, encontró un sobre arrugado. Al abrirlo, su corazón dio un vuelco. Fotografías de Elisa sosteniendo a un bebé, luego a una niña pequeña. Instantáneas de cumpleaños, días en el parque, momentos cotidianos. En el reverso de una de ellas, una dirección garabateada. Calle del Mar, número 23, Alboraya, apenas a 2 horas de Valencia. Dolores se dejó caer en la silla, sintiendo que el aire escapaba de sus pulmones. Su hija había estado tan cerca todos estos años, criando a una niña cuya existencia había ocultado deliberadamente a su propia madre. El dolor de esta revelación fue abrumador, como una herida antigua que vuelve a abrirse. 2 días después, mientras compraba pan en la panadería local, escuchó por casualidad una conversación que le heló la sangre. ¿Sabes de Elisa, la hija de Dolores? Parece que se ha ido a vivir al extranjero con un nuevo novio. Teresa, la que vivía en su edificio en Alboraya, me contó que vendió casi todas sus cosas hace meses. Aparentemente, el novio no quería cargar con una niña. ¡Qué vergüenza!, ¿no? Dolores salió apresuradamente de la panadería, olvidando incluso el pan. La idea de que su hija hubiera planeado fríamente el abandono de Francisca durante meses era demasiado dolorosa para procesarla. ¿Qué tipo de madre podría hacer algo así? Y más importante aún, ¿qué tipo de abuela sería ella para compensar ese rechazo? Si estás disfrutando de la historia, escribe 5 en los comentarios y suscríbete para más videos como este. Si no, escribe 0. Me ayuda a crear un contenido aún mejor para ti. Continuando. El invierno llegó a Valencia con un frío inusual. Las manos de Dolores, cada vez más rígidas por la artritis, luchaban cada mañana para preparar el desayuno y vestir a Francisca para la escuela. Después de semanas de papeleo y visitas a oficinas gubernamentales, había conseguido inscribir a la niña en la escuela local de manera provisional. Francisca todavía no hablaba, pero sus ojos seguían cada movimiento de Dolores con una mezcla de curiosidad y recelo. Una mañana particularmente húmeda, mientras caminaban hacia la escuela bajo una llovizna persistente, Dolores sintió un dolor agudo en la cadera. Intentó mantener el equilibrio, pero sus piernas cedieron y cayó sobre el pavimento mojado con un gemido de dolor. Francisca se quedó inmóvil, aferrándose a su mochila, sus ojos abiertos por el miedo. «¿Está bien, señora? Déjeme ayudarla».
La voz masculina llegó acompañada de manos firmes que ayudaron a Dolores a incorporarse. Cuando levantó la vista, se encontró con el rostro preocupado de un hombre joven, quizás de unos 30 años, con gafas de montura fina y una sonrisa amable. «Gracias», murmuró Dolores, avergonzada por su fragilidad. Solo fue un resbalón. «Soy Gabriel, profesor de música en la escuela», se presentó el hombre, sosteniendo todavía el brazo de Dolores. «Usted debe ser la abuela de Francisca. La he visto en clase, aunque todavía no consigo que participe». «Sí, bueno. Ella no habla mucho», respondió Dolores, buscando con la mirada a la niña, que seguía inmóvil a unos metros de distancia. «Permítame acompañarlas», ofreció Gabriel, recogiendo el paraguas que Dolores había dejado caer. «Y quizás debería hacer que un médico revisara esa cadera». Este encuentro casual marcó el inicio de un cambio inesperado. Gabriel comenzó a visitar regularmente la casa de Dolores, primero con la excusa de traer libros y materiales escolares para Francisca, luego ofreciéndose a ayudar con pequeñas tareas. Tocaba el piano en el pequeño teclado electrónico que traía consigo, llenando la casa con melodías que parecían alcanzar a Francisca donde las palabras no podían. La niña comenzó a sentarse cerca cuando él tocaba, observándolo con una intensidad que revelaba un interés genuino. «La música es un lenguaje universal», explicó Gabriel una tarde, mientras compartían una merienda. «A veces, cuando las palabras son demasiado difíciles de pronunciar, las notas pueden expresar lo que sentimos». Dolores, acostumbrada a su independencia, inicialmente se resistió a aceptar la ayuda de Gabriel, pero cuando su dolor de cadera empeoró, requiriendo visitas al médico y fisioterapia, se encontró dependiendo cada vez más de su apoyo. Él organizó un grupo de padres y maestros para crear un sistema de transporte compartido, asegurando que Francisca siempre llegara a la escuela a tiempo. Trajo comidas caseras preparadas por su madre, una excelente cocinera que insistía en alimentar adecuadamente a esa pobrecita niña. Poco a poco, casi sin darse cuenta, Dolores comenzó a bajar las defensas que había mantenido alzadas durante tanto tiempo. Una noche de enero, 3 meses después de la llegada de Francisca, Dolores se despertó sobresaltada por un sonido. Al principio pensó que podría ser el viento, que soplaba fuerte contra las ventanas, pero entonces lo escuchó de nuevo. Un sollozo ahogado. Se levantó con esfuerzo, ignorando el dolor en sus articulaciones, y se dirigió hacia la habitación de la niña. Francisca estaba sentada en la cama, abrazando su oso de peluche, lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas. Cuando vio a Dolores en la puerta, la miró con ojos brillantes por el llanto. «¿Tú también me vas a dejar?». La voz de la niña, escuchada por primera vez, era apenas un susurro tembloroso, pero para Dolores sonó como la más bella de las melodías. Con el corazón acelerado, se acercó lentamente y se sentó en el borde de la cama. «No, mi niña», respondió con voz firme, tomando las pequeñas manos entre las suyas. «Yo nunca te dejaré. Estamos juntas en esto, tú y yo». Francisca la miró fijamente, como evaluando la sinceridad de sus palabras. Luego, en un movimiento que tomó a Dolores, completamente por sorpresa, la niña se lanzó hacia adelante y la abrazó con fuerza, enterrando el rostro en su pecho. Dolores la envolvió en sus brazos, meciéndola suavemente mientras las lágrimas corrían por su propio rostro. Esa noche marcó un antes y un después. A la mañana siguiente, Dolores propuso un nuevo ritual. Juntas escribieron en pequeños papeles de colores frases como «estamos juntas», «somos valientes», «somos familia». Pegaron estos mensajes en la puerta del refrigerador, añadiendo uno nuevo cada día. Poco a poco, Francisca comenzó a hablar más, primero en susurros, luego con creciente confianza.
¿Qué pasaría después? Nadie lo sabía, pero una cosa era cierta. Aquella niña asustada que había llegado con un oso de peluche y sin palabras, estaba empezando a encontrar su voz. Y Dolores, quien había creído que su vida estaba entrando en su ocaso, descubría que apenas estaba comenzando un nuevo capítulo, quizás el más importante. La vida continuó su curso, estableciendo nuevas rutinas. Gabriel se había convertido en una presencia constante, enseñando a Francisca los rudimentos del piano en el pequeño teclado que ahora dejaba permanentemente en la casa. La niña mostraba un talento natural que sorprendía incluso al experimentado. «Profesor, tiene oído absoluto», explicó entusiasmado una tarde. «Es un don poco común». A medida que la música llenaba la casa, también parecía llenar los espacios vacíos en el alma de Francisca. Pero cuando todo parecía encaminarse hacia una nueva normalidad, un giro inesperado cambió el panorama. El timbre sonó una mañana de primavera, y al abrir la puerta Dolores se encontró cara a cara con una mujer que no veía desde hacía más de 20 años. Gloria, su hermana. «He visto tu publicación en Facebook», dijo Gloria sin preámbulos, refiriéndose a una foto que Gabriel había subido de Francisca tocando el piano, etiquetando a Dolores. «Nunca pensé que volvería a pisar esta casa, pero aquí estoy». Las dos hermanas se habían distanciado por una amarga disputa sobre la herencia familiar. Gloria, 5 años menor que Dolores y sin hijos propios, había construido una exitosa carrera como empresaria en Barcelona, acumulando una fortuna considerable, pero, según sus propias palabras más tarde esa noche, muy poca felicidad genuina. La tensión inicial fue palpable mientras compartían un incómodo té en la sala de estar. Francisca observaba a la recién llegada con evidente curiosidad desde el rincón donde hojeaba un libro de música. Gabriel, sintiendo la necesidad de darles espacio, se excusó poco después de hacer las presentaciones, no sin antes intercambiar una mirada significativa con Dolores. «Sé que no tengo derecho a aparecer así», continuó Gloria, rompiendo un silencio que se había extendido demasiado. «Pero cuando vi a esa niña... Dolores, ¿qué ha pasado con Elisa? ¿Por qué nunca supe de esta nieta?» Durante las siguientes horas, entre lágrimas y recriminaciones, pero también entre recuerdos compartidos y tímidas sonrisas, las hermanas comenzaron a reconstruir el puente que habían quemado décadas atrás. Gloria, conmovida por la historia de Francisca y admirada por la determinación de su hermana mayor, ofreció algo que Dolores nunca hubiera esperado: apoyo financiero y una genuina voluntad de reconexión familiar. «No necesito tu dinero», fue la primera respuesta instintiva de Dolores, siempre orgullosa y autosuficiente. «Lo sé», respondió Gloria con una sonrisa triste. «Nunca lo has necesitado. Pero esto no es por ti, Dolores. Es por ella. Y quizás también es por mí». Para Dolores, aceptar la ayuda de su hermana significaba derribar un muro de orgullo y dolor que había mantenido erguido durante demasiado tiempo. Sin embargo, cuando esa noche observó a Francisca dormir plácidamente, su decisión estaba tomada. Por el bien de la niña, estaba dispuesta a sanar incluso las heridas más profundas de su propio pasado. La primavera trajo consigo no solo el regreso de Gloria a su vida, sino también un descubrimiento inesperado sobre Francisca. Un día, mientras limpiaban el pequeño jardín trasero que había estado abandonado durante años, Dolores notó cómo la niña observaba con fascinación una planta de tomate silvestre que había crecido entre las malas hierbas. «¿Te gustan las plantas, cariño?», preguntó Dolores casualmente. Para su sorpresa, Francisca asintió con entusiasmo. «Mamá nunca me dejaba tocarlas», confesó con voz queda. «Decía que lo ensuciaba todo». Algo se rompió y se recompuso simultáneamente en el corazón de Dolores. Esa misma tarde,
Tras una visita apresurada al vivero local, regresaron con pequeñas plantas, semillas y herramientas de jardín del tamaño adecuado para las manos de una niña. Lo que comenzó como una actividad para distraer a Francisca, se transformó rápidamente en una terapia para ambas. Con paciencia y dedicación, convirtieron el descuidado patio trasero en un vibrante jardín lleno de flores, hierbas aromáticas y vegetales. Cada nueva planta que brotaba parecía simbolizar su propio crecimiento conjunto, atrayendo la atención de vecinos que comenzaron a detenerse para admirar la transformación. «Tienen un verdadero talento», comentó una tarde la señora Jiménez, presidenta del club de jardinería local, mientras observaba asombrada los perfectos rosales que Francisca había ayudado a plantar. «El concurso anual de jardines es el próximo mes. Deberían participar». La idea de integrarse en la comunidad, de mostrar con orgullo lo que habían creado juntas, llenó a Dolores de un sentimiento que había olvidado: pertenencia. Francisca, por su parte, florecía tanto como sus plantas, ganando confianza y estableciendo amistades con otros niños del barrio que ahora visitaban regularmente para ver el jardín mágico, como lo habían bautizado. Pero la serenidad recién encontrada se vio brutalmente interrumpida 6 meses después de la llegada de Francisca. Una tarde, mientras regresaban de la escuela, un coche lujoso estaba estacionado frente a la casa. Apoyada en él, una mujer, elegante con gafas de sol oscuras, los observaba aproximarse. Cuando se quitó las gafas, Dolores sintió que el mundo se detenía. Elisa había regresado. «Mamá», susurró Francisca deteniéndose en seco, su pequeña mano aferrándose con fuerza a la de Dolores. El reencuentro fue tenso y cargado de emociones contradictorias. Elisa, impecablemente vestida y con un enorme anillo de compromiso, en su mano izquierda explicó que había cometido un terrible error y quería recuperar a su hija. Su nuevo prometido, un empresario adinerado de Madrid, aparentemente la había convencido de hacer lo correcto y formar una familia. «Podemos darle todo lo que tú no puedes, mamá», dijo Elisa, con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Una educación en los mejores colegios, viajes, oportunidades. Mira este lugar, apenas hay espacio para una niña en crecimiento». Dolores observó cómo, mientras hablaban en la sala, Francisca se había retirado silenciosamente a su habitación. La niña había vuelto a su mutismo y esa noche, por primera vez en meses, mojó la cama. Los progresos de medio año parecían haberse esfumado en cuestión de horas. «¿Qué está pasando?», preguntó Gabriel preocupado al día siguiente, notando inmediatamente el cambio en la niña durante su clase de música. Francisca, quien normalmente corría hacia el piano con entusiasmo, permanecía sentada en un rincón, abrazando su oso de peluche como en los primeros días. Cuando Dolores le explicó la situación, el joven profesor palideció. «No pueden simplemente llevársela así, ¿verdad? Después de todo lo que han construido juntas». La pregunta quedó flotando en el aire, pero la respuesta llegó pronto. En forma de una notificación oficial, Servicios Sociales necesitaba evaluar nuevamente la situación ante la reaparición de la madre biológica. La custodia, que Dolores había estado gestionando de manera provisional, estaba ahora en entredicho. Lo que siguió fue una batalla legal que puso a prueba cada fibra de fortaleza en el cuerpo envejecido pero determinado de Dolores. Elisa, respaldada por los recursos de su adinerado prometido, presentó a Dolores como una anciana bien intencionada, pero incapaz de proporcionar el entorno adecuado para una niña. Las visitas de los trabajadores sociales se intensificaron, escrutando cada rincón de la casa y cada aspecto de la rutina diaria. Gabriel movilizó a sus contactos en la escuela, consiguiendo cartas de recomendación de maestros y del psicólogo escolar,
quien destacó la notable mejora en el desarrollo emocional de Francisca desde su llegada al colegio. Gloria, poniendo a disposición sus recursos y contactos empresariales, contrató al mejor abogado de familia de Valencia. Durante una de las tensas audiencias preliminares, la abogada de Elisa presentó fotografías de la lujosa casa en Madrid donde viviría Francisca, contrastándolas cruelmente con imágenes de la modesta vivienda de Dolores. ¿Qué preferiría usted para esta niña?, preguntó retóricamente a la jueza, una mujer de mediana edad con expresión inescrutable. Ese día, al regresar a casa, Dolores se sentó en el jardín que habían creado juntas y por primera vez desde el inicio de esta batalla, permitió que las lágrimas fluyeran libremente. ¿Cómo competir con todo lo que Elisa podía ofrecer materialmente? ¿Era realmente egoísta por su parte querer mantener a Francisca a su lado? La respuesta llegó de la manera más inesperada. Mientras sollozaba silenciosamente entre los rosales, sintió unos pequeños brazos rodear su cuello, por detrás. Francisca, quien había estado observándola desde la puerta, le entregó uno de los papeles coloridos que solían pegar en el refrigerador. «Lo escribí yo sola», dijo con voz temblorosa. En el papel, con letra infantil pero clara, se leía: «Mi abuela me salvó». Estas 4 simples palabras reencendieron la determinación de Dolores. No estaba luchando solo por el derecho a criar a su nieta. Estaba luchando por el derecho de Francisca a permanecer en el hogar donde finalmente había comenzado a sanar. ¿Alguna vez has vivido o conoces a alguien que haya experimentado una situación donde el amor supera todas las barreras? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. La batalla legal continuó durante semanas que se convirtieron en meses. Cada audiencia era una montaña rusa emocional. En una ocasión particularmente tensa, Elisa presentó los resultados académicos de Francisca, señalando sus dificultades en algunas materias como evidencia de que necesitaba apoyo adicional que una anciana no podía proporcionar. Fue este comentario desdeñoso lo que llevó a Dolores a una revelación crucial. Algo en las dificultades específicas de Francisca le resultaba familiar, recordándole a su propio hermano menor, quien había luchado con problemas similares décadas atrás. Tras una exhaustiva investigación y varias consultas médicas que Gloria insistió en financiar, llegó la confirmación. Francisca tenía dislexia, una condición que había pasado completamente desapercibida durante sus primeros años de vida. Este descubrimiento cambió el curso del proceso legal. De repente, no se trataba solo de quién podía proporcionar más comodidades materiales, sino de quién había demostrado la dedicación para identificar y abordar las necesidades específicas de Francisca. El informe del especialista en dificultades de aprendizaje fue contundente. La persistencia de Dolores al buscar respuestas, cuando otros habían atribuido los problemas de la niña simplemente a su trauma emocional, había sido crucial para el diagnóstico. Con el tratamiento adecuado y apoyo educativo especializado, Francisca comenzó a mostrar mejoras notables en la escuela. Su talento para la música, que Gabriel había identificado desde el principio, floreció aún más cuando descubrieron que el aprendizaje a través de métodos audiovisuales y rítmicos era especialmente efectivo para ella. Algunos de los mejores músicos, artistas y pensadores creativos de la historia tenían dislexia, explicó Gabriel con entusiasmo. No es una limitación, sino una forma diferente de procesar el mundo. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a suceder en el pequeño barrio costero. La comunidad, que inicialmente había recibido con escepticismo la repentina aparición de Francisca, ahora se movilizaba en apoyo de Dolores.
Los pescadores locales aparecían regularmente con pescado fresco, insistiendo en que era excedente que de otra manera se desperdiciaría. La panadería enviaba pan recién horneado cada mañana. Madres y padres de compañeros de clase organizaron una colecta para cubrir gastos legales. El punto culminante llegó cuando el club de jardinería local, liderado por la señora Jiménez, organizó un evento benéfico en el Jardín Mágico de Dolores y Francisca, que no solo recaudó fondos significativos, sino que también atrajo la atención de la prensa local. La imagen de la abuela y su nieta entre las flores, que habían cultivado juntas, se convirtió en el símbolo de una lucha que trascendía el caso individual. No se trata solo de Dolores y Francisca, declaró la señora Jiménez a un periódico local. Se trata de reconocer que el valor de un hogar no se mide en metros cuadrados o lujos, sino en el amor y la dedicación. La presión pública y comunitaria comenzó a surtir efecto. El prometido de Elisa, incómodo con la atención mediática y la creciente hostilidad hacia su papel en el caso, comenzó a distanciarse sutilmente. Las apariciones de Elisa en las audiencias se volvieron menos confiadas, sus argumentos menos contundentes. El golpe definitivo llegó 9 meses después del inicio de la batalla legal, cuando, en un desesperado intento por resolver el caso, Elisa propuso un acuerdo económico. Renunciaría a sus derechos parentales a cambio de una compensación financiera. Esta propuesta mercenaria, presentada a través de su abogada en una reunión privada, conmocionó incluso al juez cuando Gloria, indignada, la hizo pública en la siguiente audiencia. «Mi sobrina nieta no tiene precio», declaró con voz firme. Y el hecho de que su propia madre piense que lo tiene, dice todo lo que necesitamos saber sobre quién debería criarla. Mientras la batalla legal se acercaba a su momento decisivo, Dolores enfrentó otro desafío. Un dolor persistente que había estado ignorando durante semanas resultó ser más serio de lo que pensaba. Tras un colapso durante una sesión de jardinería con Francisca, fue hospitalizada con una infección renal severa, consecuencia de haber postergado su propio cuidado en medio del estrés legal. Durante los 5 días que Dolores permaneció en el hospital, ocurrió algo extraordinario. Lejos de desestabilizarse como todos temían, Francisca demostró una resiliencia sorprendente. Con Gabriel coordinando los horarios, Gloria instalándose temporalmente en la casa y un desfile de vecinos y amigos cubriendo cada momento del día, la niña mantuvo su rutina escolar, sus clases de música y hasta el cuidado de su jardín. «¿Ves?», dijo la trabajadora social a Elisa durante una visita sorpresa. «Esto es lo que llamamos una red de apoyo genuina. No se puede comprar con dinero». Cuando Dolores regresó a casa, encontró un hogar funcionando perfectamente en su ausencia y una nieta que, en lugar de retroceder a su mutismo anterior, había asumido con orgullo pequeñas responsabilidades como regar las plantas y preparar simples meriendas para las visitas. El sistema que habían construido juntas no solo había sobrevivido sin ella, había demostrado su solidez y sostenibilidad. Este episodio, que inicialmente parecía un revés potencialmente devastador para su caso, se convirtió en una poderosa evidencia de que la vida de Francisca con Dolores no dependía exclusivamente de la abuela, sino de toda una comunidad comprometida con su bienestar. Y así, casi exactamente un año después de aquella mañana de otoño, en que Francisca apareció en la puerta con su oso de peluche, llegó el veredicto final. La jueza, tras revisar exhaustivamente todos los informes, testimonios y evidencias, concedió la custodia permanente a Dolores. A Elisa se le permitirían visitas supervisadas, condicionadas a su participación en terapia y clases de crianza. Esta decisión se basa en el mejor interés de la menor, declaró la jueza.
La estabilidad emocional, el desarrollo y la felicidad demostrable de Francisca en su entorno actual han sido los factores determinantes. Al salir del juzgado, Francisca, quien había esperado el resultado en una sala especial para niños, corrió hacia Dolores con los brazos abiertos. El abrazo que compartieron, fotografiado por un reportero local, capturaría la esencia de toda su lucha. Dos almas que habían sido abandonadas, encontrando en la otra la familia que ambas necesitaban. «¿Ahora sí para siempre, abuela?», preguntó Francisca, con esa mezcla de esperanza y vulnerabilidad que aún aparecía en momentos cruciales. «Para siempre, mi niña valiente», respondió Dolores, su voz firme a pesar de las lágrimas de alivio. «Ahora somos familia oficialmente, aunque en nuestros corazones siempre lo fuimos». Ahora que los documentos legales confirmaban lo que sus corazones ya sabían, Dolores y Francisca comenzaron verdaderamente a mirar hacia el futuro. Con la ayuda de Gloria, transformaron la modesta casa frente al mar, no en una mansión lujosa como la que Elisa había prometido, sino en un hogar perfectamente adaptado a sus necesidades. Ampliaron el jardín, añadieron una pequeña habitación de estudio con espacio para un piano vertical, regalo conjunto de Gabriel y Gloria, y adaptaron el baño para facilitar el movimiento de Dolores en los días en que su artritis empeoraba. El jardín, ahora ampliado con la compra de un pequeño terreno adyacente, se convirtió en el corazón de su hogar y en un punto de encuentro comunitario. La cosecha abundante que producían la compartían generosamente con los vecinos que tanto los habían apoyado. Francisca, aplicando sus crecientes conocimientos sobre plantas y su creatividad artística, diseñó secciones temáticas, un rincón de hierbas aromáticas, un pequeño huerto, un área de flores para mariposas. En la escuela, con el apoyo adecuado para su dislexia, Francisca no solo mejoró académicamente, sino que comenzó a ayudar a otros niños con dificultades similares. «Tiene una empatía especial», comentó su maestra principal durante una reunión. «Sabe exactamente cómo explicar las cosas de forma que los otros niños entiendan, porque ella misma ha enfrentado esas dificultades». La música seguía siendo una parte fundamental de su vida. Gabriel, quien ahora era oficialmente parte de la familia, aunque el término exacto de su relación con Dolores fluctuaba entre una profunda amistad y algo más que ninguno de los dos se apresuraba a definir, propuso crear una pequeña orquesta comunitaria infantil. Francisca, quien había progresado notablemente con el piano, decidió probar el violonchelo, descubriendo una conexión inmediata con el instrumento cuyo sonido grave y emocional parecía resonar con su propia historia. Dolores, por su parte, descubrió un talento inesperado para diseñar y coser los trajes para las presentaciones de la orquesta. Sus manos, que a veces protestaban con dolor, encontraban en esta labor creativa un propósito que parecía aliviar incluso los síntomas de su artritis. Inspirada por su propia experiencia, Dolores estableció un grupo de apoyo para abuelos criando a sus nietos, un fenómeno que descubrió era mucho más común de lo que había imaginado. Sus reuniones semanales en el centro comunitario local se convirtieron en un espacio de contención, intercambio de recursos y amistad para personas enfrentando desafíos similares. «Nunca pensé que a mi edad estaría haciendo algo así», confesó Dolores a Gloria durante una de sus ahora frecuentes cenas familiares. «Siempre creí que mi vida estaba cerrándose, no abriéndose a nuevas posibilidades». Gloria, quien había decidido comprar la casa contigua para estar cerca sin invadir su espacio, sonrió con comprensión. La empresaria exitosa pero solitaria había encontrado en esta inesperada reunificación familiar un propósito que todos sus logros profesionales no habían conseguido darle.
A veces la vida te da exactamente lo que necesitas, no cuando lo pides, sino cuando estás lista para recibirlo, respondió, observando con cariño a Francisca, quien practicaba una pieza en su violonchelo en el rincón de la sala. 1 año y medio después de su llegada, Elisa finalmente reapareció para una visita supervisada. Había cumplido con la terapia requerida y, según todos los informes, estaba realizando un genuino esfuerzo por entender y reparar el daño causado. El prometido adinerado había desaparecido de la escena, pero por primera vez, Elisa parecía estar enfrentando sus propios problemas con madurez. El reencuentro fue inicialmente tenso. Francisca, ahora más segura y elocuente, mantuvo una distancia emocional cautelosa. Sin embargo, con el tiempo y múltiples visitas, una relación nueva comenzó a formarse. No era la conexión madre-hija tradicional, sino algo diferente, un vínculo en construcción basado en el presente, no en un pasado doloroso. «No pretendo recuperar lo que perdí», explicó Elisa a Dolores durante una conversación sincera. «Sé que no puedo, pero quizás pueda ser parte de su futuro de una manera que sea buena para ella». Para Dolores, quien había albergado tanto resentimiento hacia su hija, este momento representó una oportunidad de sanar no solo la relación de Francisca con su madre, sino también la suya propia. El perdón, descubrió, no era un evento único, sino un proceso diario, tan exigente como gratificante. La historia alcanzó un momento especialmente significativo cuando, 2 años después de aquella mañana que lo cambió todo, la comunidad se reunió en la playa para una ceremonia especial. Francisca, ahora de 7 años, y con la confianza de una niña que sabe que es profundamente amada, plantó un pequeño olivo en un área designada por el ayuntamiento para árboles conmemorativos. «El olivo puede vivir cientos de años», explicó a los asistentes con la seriedad de quien ha aprendido tempranamente lecciones importantes sobre la vida, y da frutos que pueden convertirse en aceite para dar luz o en alimento para dar fuerza, como una familia. Durante la ceremonia, Gabriel interpretó una pieza musical que había compuesto especialmente para la ocasión, mientras Francisca acompañaba con su violonchelo. Gloria, quien ahora era oficialmente tía Glorita, aunque funcionalmente era una segunda abuela, documentaba todo con su cámara, creando un álbum que preservaría estos momentos para el futuro. Entre los asistentes estaba Margarita, la trabajadora social inicialmente escéptica, que ahora reconocía abiertamente haberse equivocado en sus primeras evaluaciones. «Casos como este me recuerdan por qué elegí esta profesión», confesó con emoción. Al finalizar la ceremonia, Dolores recibió una noticia inesperada. Su trabajo voluntario estableciendo el grupo de apoyo para abuelos cuidadores había llamado la atención de una fundación local que le otorgaba un premio humanitario. El reconocimiento venía acompañado de una beca educativa que aseguraría el futuro académico de Francisca, independientemente de los desafíos que pudiera enfrentar con su dislexia. Mientras observaba a su familia expandida y a la comunidad que los había acogido, Dolores reflexionó sobre el extraordinario viaje que había comenzado con el sonido de un timbre y una niña asustada en su puerta. Lo que había iniciado como una lucha desesperada por una niña rechazada se había transformado en un movimiento que beneficiaba a muchos niños en situaciones similares. «Nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo», le susurró a Francisca, mientras caminaban de regreso a casa, mano a mano, siguiendo el ritmo de las olas que rompían suavemente contra la orilla. «Y nunca se es demasiado pequeño para cambiar la vida de alguien». Francisca sonrió, apretando la mano de su abuela, con la seguridad de quien sabe que ha encontrado su lugar en el mundo.
o demasiado mayor, añadió con esa sabiduría especial que a veces solo los niños poseen. En el jardín que habían creado juntas, un grupo de mariposas revoloteaba entre las flores, libres y hermosas, como los dos corazones que habían aprendido a volar juntos. Felicidades, escribe 9 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y hasta la historia de mañana en este mismo canal.